Entre los objetivos de esta clase, vamos a empezar a pensar y hablar de la comunicación estratégica como constitutiva en las organizaciones públicas. Vamos a hablar además de la planificación de la comunicación como una herramienta para el cambio. Y por último vamos a cerrar con una consigna que es justamente de análisis de una campaña de comunicación. Ustedes en la clase anterior estaban hablando justamente y empezaron a tocar algunas cuestiones referidas y por ahí es imposible, teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos viviendo, no hablar del contexto actual a nivel país, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a hablar de campañas, pero no solamente de campañas políticas, sino que también vamos a hablar en realidad, de las campañas de comunicación en general. Y cuando nosotros hablamos ahí por ahí esto de la comunicación estratégica, que es algo que se escucha mucho en la actualidad, que es un tema del que se habla bastante, en realidad a grandes rasgos lo que nosotros proponemos a partir de esta cátedra, ¿no es cierto?, es la necesidad de que en las organizaciones la comunicación sea planificada, sea un instrumento que tenga algo de reflexión y que se incluya dentro del diseño de tanto de las políticas públicas, del diseño arquitectónico, si se quiere, y por qué no, después vamos a ver también ese tema, pero que la comunicación esté presente en una dimensión amplia en todo el funcionamiento de nuestras organizaciones. Por supuesto que ustedes se están formando para ser técnicos superiores en enfermería, pero además de eso, en el grupo, el grupo donde están ustedes, probablemente haya muchas personas que luego no solo van a ser enfermeros, ¿no? Van a avanzar en el camino de crecimiento y estamos en presencia de muchos líderes, muchos de ustedes van a ser quienes a futuro de alguna manera sean los que coordinen, administren centros de salud, sean futuros concejales o representantes del pueblo en distintos estamentos. Por eso es necesario que ustedes sean como abanderados de este cambio y de esta transformación, ¿no es cierto? Y nosotros acá la propuesta que le traemos es a partir de la comunicación. Por eso en la clase anterior hablábamos de algo que parece tan cotidiano, que era la cultura organizacional, y de hecho ustedes en un foro tenían que empezar a pensar sobre qué cultura ustedes creen o pensaban que les serviría en esa organización donde ustedes quieren trabajar a futuro. Y hubo muchas repercusiones y contestaron, muchas personas participaron de ese foro y los estuvimos leyendo a cada uno, ¿no, Jorge? Sí, así es, efectivamente, nos puso muy, muy contentos ver tantas respuestas, tanta participación a conciencia, sobre todo porque de alguna manera reflejaba lo que estuvimos reflexionando, charlando durante las clases. Quizá me gustaría leerles la respuesta que le pusimos, porque quizás se perdió, ¿no? Como había tantos mensajes, no sé si todo el mundo lo vio, pero bueno, les decíamos, en primer lugar, les agradecíamos la participación, que todos los aportes fueron valiosos, es un mensaje que les dejamos en el foro, y que verificamos que hay algunos conceptos, algunas ideas recurrentes en la gran mayoría de las respuestas y que tienen mucho sentido, con las que podríamos decir que como grupo pareciera haber una cierta construcción, ¿no?, grupal, que, bueno, de alguna manera indica que toda cultura organizacional que tienda a ser óptima incluye al menos algunas de las siguientes características. Me gustaría leerles. La primera es que promueve el trabajo en equipo. Apareció mucho en los mensajes de ustedes esta idea del trabajo en equipo como principal, en general, aparecía en primer lugar. Y la innovación constante como otra idea muy recurrente. También, perdón, me demoro un matecito. También esta idea de que la organización, esa cultura organizacional la vincula con su entorno, ¿no?, con la comunidad. Esta idea es muy interesante porque tiene que ver también con el propio concepto, ¿no?, de organización que veníamos trabajando, y con el entorno global que sería la sociedad en general. También estuvimos leyendo con respecto a eso, ¿no? Busca crear un clima armónico de confianza entre quienes componen la organización, propone una comunicación fluida, asertiva, pero a la vez empática. Esta idea de empatía
empatía también apareció mucho y nos parece interesante. Apela al profesionalismo, promueve liderazgos que logren motivar. Esta idea de también la motivación, sobre todo motorizada por quienes ejercen como los liderazgos, ¿no? Líderes y lideresas. Y por último, como último elemento que identificamos en común en general, tiene como valores más importantes el compromiso, la responsabilidad y el respeto. Así que bueno, nuevamente les agradecemos, nos gustó mucho la participación y nos parece interesante esto que se fue armando así como una construcción colectiva, ¿no? Y síntesis, de síntesis. Inspirador incluso, ¿no? Porque justamente en el ámbito de la salud, donde hay toda una construcción desde la cartera sanitaria principalmente, de esto del trato humanitario, de recuperar toda esta cuestión de los valores en la atención, y que aparezca todo esto del trabajo en equipo, de la empatía, para mí tiene un valor fundamental. Si logramos hacer ese clic es porque entendimos todo, ¿no es cierto? Y estamos entendiendo todo. Y se tratan de estudiantes que, bueno, que todavía están en una primera etapa de este proceso de formación. Me parece que es muy interesante lo que plantean. Ustedes en comunicación organizacional, o sea, en esta materia, nosotros vamos a trabajar bajo o a partir de dos dimensiones. ¿Por qué dos dimensiones? Porque vamos a trabajar a partir del análisis y a partir de una dimensión operativa. Esto es algo que junto con Jorge, de alguna manera, es más bien una definición de la cátedra, no es una cuestión netamente teórica, ¿no? O siguiendo algún autor. Esto tiene que ver mucho con la experiencia también. ¿Por qué hablamos de análisis? Porque para cursar esta materia ustedes constantemente van a tener que analizar qué cosa, piezas comunicacionales, ¿no es cierto? Campañas, como va a ser este caso, cultura organizacional, aquellos que ya están trabajando ya tienen que empezar a mirar eso. Y una dimensión operativa, ¿por qué? Porque la invitación es que ustedes empiecen no solo a pensar, sino que también a planificar pequeñas cuestiones ligadas o referidas a la comunicación, principalmente quienes ya están insertos en el ámbito laboral en alguna organización. ¿Y uno para qué planifica? Porque uno quiere buscar soluciones a esas debilidades o problemas que uno pudo haber encontrado a través del análisis de las piezas de comunicación. Entonces, no quedarnos solamente con esto de sentarnos a ver cuáles son los problemas, los errores, los inconvenientes y demás, ¿no? Cuando nosotros decimos o reconocemos la existencia de un problema, lo que nosotros estamos diciendo ahí es haciéndonos una invitación a poner manos a la obra y a empezar a trabajar en esos problemas. Por eso esa es la mirada que tenemos que tener a partir de la materia o a la que nosotros les invitamos a tener. No solamente que sea una materia que yo tengo que aprobar para cursar, sino que me tiene que movilizar. Eso es lo fundamental y lo más importante. Cuando nosotros hablamos de planificación de la comunicación institucional u organizacional, lo que estamos diciendo es que es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones. O sea, debe haber un plan estratégico. No es que la comunicación se da porque todos hablamos o porque todos escribimos o porque tenemos un grupo de WhatsApp. No, debe haber un plan estratégico que dice quién comunica, cuál es la voz oficial, cuál es la comunicación oficial de esa organización, cuáles son las comunicaciones que se dan en el marco más bien de la cultura, pero que no son oficiales. Esas cosas uno tiene que determinar para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir a raíz de la comunicación más bien informal o que no está legitimada dentro de la organización. A eso nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la planificación de la comunicación. Ustedes nos están formando para ser comunicadores como nosotros sí con el profesor Ríos nos formamos, ¿no? O seguimos en ese proceso de formación. Pero ustedes van a ser también como nosotros servidores públicos que van a estar al servicio de la ciudadanía cuando ustedes empiecen a trabajar en los centros de salud. Por eso es importante que ustedes manejen estas nociones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de distintas herramientas, porque lo que nosotros hacemos y lo que ustedes van a acceder a través de la carrera siempre van a ser herramientas que después la va a usar cada uno en función de la experiencia, el contexto y su predisposición en hacerlo. La herramienta que vamos a utilizar para charlar hoy tiene que ver con las campañas de comunicación. ¿Qué es una campaña de comunicación? En la historia o en el tiempo surge como la publicidad institucional, no como la propaganda institucional. Son campañas, o sea, por definición una campaña de comunicación es una campaña pública diseñada para buscar una adhesión a un concepto o para modificar un comportamiento. Cuando hay una campaña de comunicación, todas estas que ustedes me estuvieron nombrando ahí en el chat,
contra el dengue, yo elijo votar, campañas contra el COVID, salud sexual reproductiva, son todas campañas que como fin o como objetivo tienen esto, buscan la adhesión del público. ¿Para qué? Para modificar un comportamiento, ¿no? Eso es la esencia o es el concepto de campaña de comunicación. Ahora bien, nosotros no solamente queremos conceptualizar o que ustedes lleguen a comprender las herramientas de la campaña, pero además hay una perla ahí por detrás de todo esto, que es que el sentido de la campaña de comunicación nos invita a pensar toda la comunicación de la organización, porque es una manera de planificar, y ya van a ver por qué, porque los elementos justamente que contiene una campaña de comunicación es una forma de pensar o de razonar el mensaje de la comunicación. Una campaña consiste en la apertura de ámbitos de articulación en torno a la posibilidad de producir y coordinar una serie de materiales y eventos en conjunto en torno a un tema particular. Una serie de materiales y eventos en torno a un tema particular. Cada una de las campañas que ustedes nombraron abarca un tema en particular. Y después esa campaña va a estar compuesta o conformada por una serie de productos o de piezas comunicacionales que van a estar o van a tener una articulación entre sí. Bueno, esta esencia de la campaña de comunicación van a ver que, bueno, que viene básicamente, históricamente, desde la publicidad, ¿no es cierto? Si analizamos la historia, como un plan extenso con una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico, ¿no? La publicidad siempre va a ser ahí una suerte de referencia, porque cuando hablamos de campañas y cuando hablamos de publicidad, siempre nos vamos al ámbito de lo comercial, ¿sí? Las campañas que ustedes ven en la tele, que escuchamos en la radio, las publicidades de productos, también son campañas de comunicación, pero corresponden a un tipo de campaña de comunicación. En este caso no están directamente relacionadas con nuestro ámbito, con el ámbito en el que nosotros nos vamos a desempeñar, pero son campañas de comunicación en definitiva. Así que, bien, una campaña se diseña como una parte de una estrategia para lograr un conjunto de objetivos y resolver un problema crucial, ¿sí? Acá aparece otra noción que todavía nosotros no habíamos mencionado anteriormente en la definición de campaña, que es la resolución de un problema, ¿no? Entonces, una campaña se diseña como parte de una estrategia, hay una estrategia, para lograr objetivos, ¿sí? Y resolver problemas. Hay tres componentes importantísimos a tener en cuenta al momento de hablar de una campaña de comunicación. Nosotros y ustedes en su futuro laboral van a estar todo el tiempo atravesados por campañas de comunicación y bueno, de hecho en nuestra vida cotidiana nosotros siempre estamos vinculados y relacionados a distintos tipos de campañas de comunicación. Principalmente porque, y ahí es interesante poder comprender esta perlita que yo le decía, porque el hecho de que una campaña de comunicación tenga varias piezas que se articulan, en fin, ¿qué pretenden lograr con eso? Que el mensaje llegue. Cuando nosotros hablamos de comunicación y más en el ámbito de la organización, ustedes saben que uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que muchas veces, y lo dijimos en la primera clase, pensamos únicamente en lo que decimos, en el mensaje que nosotros emitimos. Y no nos preocupamos tanto por si ese mensaje llega y cómo ese mensaje llega a las personas. Y el hecho muchas veces de formular un mensaje para todos no es absolutamente efectivo en el ámbito de la comunicación. Entonces, pensar en campañas de comunicación no implica solamente en la campaña de tal manera como la conocemos, sino que también es una forma de pensar la comunicación en general. ¿Qué características van a tener los mensajes dentro de una campaña de comunicación? Bueno, tienen que tener una unidad, tienen que tener similitud, ¿no es cierto? Tanto en el contenido conceptual como en la forma del mensaje. Ustedes van a ver, si toman el ejemplo de las campañas publicitarias, es que pueden aparecer distintas piezas gráficas, un spot televisivo, un afiche, pero siempre va a haber una unidad o una similitud en el mensaje. ¿Qué podría ser la similitud de un afiche, Jorge? No sé si quieres comentarles o aclarar más bien esto.
Claro, bueno, como concepto global está la coherencia en todo sentido, ¿no? La coherencia con lo que es la identidad en general de las organizaciones, pero también la coherencia interna, podríamos decir, que es lo que venías diciendo, Gabriel, que todas las piezas de una campaña tienen que tener una cierta cohesión y esa cohesión puede estar marcada por los colores, ¿no? Por ejemplo, que se eligen para una determinada campaña y que van a identificar a la campaña particularmente, las tipografías, el estilo de ilustraciones, por ejemplo, y por ejemplo también las frases en sí mismas que por ahí en el chat veíamos que compartían los colegas algunos hashtags que también hace a hoy por hoy, ¿no? A la cohesión de una campaña, es decir, distintos elementos visuales de estilo y también discursivos que logran esa cohesión de la que hablamos, ¿no? Y las campañas además están constituidas por una serie de mensajes que actúan mediante repeticiones, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Que ahí en una campaña es donde nosotros vamos a ver todo esto que veníamos diciendo que es importante en comunicación no pensar solamente en la emisión del mensaje, sino más bien en la recepción. Y a veces hay que repetir muchas veces lo mismo, pero de diferentes formas, para poder lograr el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo final? Es comunicar algo, es decirle, es explicarle al vecino algo. Tiene el centro de salud la atención de tal o cual especialista se hace con esta característica, en este día, en este horario, ¿no? Yo no puedo pretender que con el mismo mensaje, con el mismo contenido, yo voy a llegar a todas las personas y a todo el mundo, porque no es así como funciona, ¿no? Cada persona, cada grupo, y eso uno identifica cuando uno construye una campaña, ya vamos a verlo, tiene sus características, ¿sí? Hoy en día, si yo quiero hacer una campaña juvenil o destinada a un público joven, no sé, ¿podré usar la radio FM del pueblo, Jorge, o a qué otros recursos podría yo recurrir? Claro, para eso también hay investigaciones, ¿no? De la misma, este paralelismo que vos hacías con lo que es por ahí el ámbito comercial, empresarial, que tiene muy desarrollado, por supuesto, esto, porque es clave, ¿no? Para el desarrollo comercial, todo lo que tenga que ver con mercadeo y publicidad. También en las organizaciones hay valiosas investigaciones que aportan en este sentido a elaborar ese plan estratégico de comunicación y para la campaña en particular, ¿no? Que también, como decías vos, más adelante vamos a ver las características según distintos criterios, pero en general, si bien hay campañas de distinto tipo de duración, en general las campañas tienden a tener límites temporales, dentro de los cuales también se puede lograr eventualmente evaluar esa campaña, medir los resultados, ¿no? En vistas también a, bueno, otras campañas y la estrategia más global de la organización en función también de ese feedback, si se quiere, de la información también que se evalúa, bueno, cómo fue esta campaña, ¿no? Tiene límites generalmente la campaña y se pueden medir los resultados y eso aporta información valiosa a la organización, por supuesto, y a sus objetivos. Bien, y en cuanto a los tipos o a las tipologías de campaña, por supuesto que se destaca incluso como pionera la tipología de campañas comerciales, ¿no es cierto? Que son aquellas donde hay un interés económico explícito. Cuando decimos que es una campaña de tipo comercial, cuando lo que se busca es incrementar ventas para obtener mayores ganancias. Entonces, eso que nosotros vemos como algunos ejemplos en lo cotidiano, en la tele, en afiches y demás, que tiene ese objetivo de lograr vender un producto, entonces ahí nosotros estamos ante una campaña de tipo comercial. En la actualidad, en este tiempo, por el contexto, en el momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? También convivimos con las campañas de tipo políticas, que a diferencia de las campañas comerciales, en este caso no se está buscando una rentabilidad económica, sino que tiene que ver con un interés más bien de promover ideas, de promover personas, ¿sí? Ideologías, credos, características, propuestas, ¿no? Eso es lo que busca una campaña de tipo política, ¿no? Va a promover a un candidato y a su vez con ese candidato una serie de ideas, ¿sí? Que es lo que va a sostener la postulación de ese candidato y por qué yo debería votarle
a él y no al otro, ¿no? ¿Cuáles son los ideales, creencias e ideologías que ese candidato va a defender? Entonces, hasta acá vamos con campañas de comunicación de tipo comerciales, con un fin económico, políticas que buscan promover a una persona, y esta que para nosotros va a ser sumamente importante, que tiene que ver con la tipología de campaña de acción social. ¿Cuáles son las campañas de acción social? Aquellas que también son denominadas como cívicas o de bien público. ¿Qué busca una campaña de acción social? Te invitan a las personas, a la ciudadanía, a nosotros, a obrar, a hacer algo, a cambiar, a dejar de hacer algo que estábamos haciendo, o a buscar una nueva forma de hacer algo. Ahí aparecen todas estas campañas, ¿no es cierto? No más violencia de género, contra el alcoholismo, el tabaquismo, todo este tipo de campañas que tienen una cuestión muy ligada. Y por supuesto que acá aparecen todas o gran parte de las campañas que ustedes eligieron para el análisis están dentro de esta tipología, ¿no es cierto? Porque lo que buscan es eso. Una campaña que, bueno, yo elijo votar, como decía una colega, lo que está tratando de hacer ahí es invitar a las personas, a los ciudadanos, a que tomen ese ejemplo, ¿no? Y vayan a emitir el voto, ¿no es cierto?, durante la contienda electoral. O, por ejemplo, una que tenga que ver con el dengue, ¿no es cierto?, contra la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, con eliminar los criaderos y demás. Todo el tiempo vamos a ver que la característica de esa campaña es esto, es buscar justamente que nosotros hagamos algo. Entonces, especial énfasis en esta tipología de campañas de acción social. Hay otras, por supuesto que hay otras tipologías, ¿no? Hasta acá fueron las tres principales. Principales digo porque son las con las que nosotros vamos a convivir con más frecuencia y vamos a identificar más fácilmente. Pues hay campañas de imagen, que muchas veces son las campañas que hacen las marcas o las empresas, pero que más bien no tienen un objetivo de vender el producto, sino de alguna manera de que la empresa tenga una imagen favorable, ¿no? Como que, bueno, que se está entregando una donación, de que la empresa que produce pasta dental por ahí la lleva a una escuela, y a partir de ahí, de unos obsequios que le entregan en esa escuela, es como que están haciendo el bien, y eso de alguna manera le genera cierto rédito en cuanto a la imagen de esa empresa. Hay otra forma de poder describir una campaña, es a partir del objetivo. ¿Qué objetivo tiene la campaña? Como estuvimos viendo al comienzo, ¿no es cierto? En la definición de campaña, las campañas tienen un objetivo. Entonces, en función también de ese objetivo, yo voy a poder, de alguna manera, ponerlas dentro de un grupo u otro. Hay campañas que son de expectación, por ejemplo, tienen un objetivo de crear ansiedad. ¿Vieron esas campañas que muchas veces aparecen en la tele o en cartelería, que dice, bueno, algo nuevo va a suceder, por ejemplo, ¿no? Algo nuevo va a pasar o va a venir. Y entonces se van coordinando una serie de mensajes hasta que en un día determinado, en el mismo lugar, con la misma tipografía, los mismos colores, para que se entienda que está hablando de eso, aparece, bueno, nuevo supermercado, tu nueva forma de comprar, y ahí sí se revela eso, pero no, como lo que primero hizo es que uno esté expectante de que algo va a pasar, ¿no es cierto? Hay campañas que son de sostenimiento, tienen que ver con acompañar la vida normal de un producto. Esto se ve más bien, estos objetivos de campaña se analizan muy bien en el ámbito de la campaña publicitaria, porque ustedes van a ver que no siempre los productos lo que buscan es vender o te están haciendo una invitación a que compres. Muchas veces las publicidades están porque la marca tiene un nivel óptimo de ventas, pero sí necesita estar para que sea sostenido en el tiempo ese nivel de venta y ese nivel de crecimiento. Hay campañas de reactivación, que son por ahí aquellos productos que decaen en cuanto a la venta o el momento en el que están atravesando. Hay campañas de relanzamiento, productos que cambian de imagen, de diseño, o que cambian en su composición. Bueno, le agregamos un nuevo ingrediente para que sea más rico. Y en lo político, por supuesto que también se ve, ¿no? Como proponiendo, diciendo, bueno, hay acá una reestructuración de nuestras propuestas, de nuestra forma de pensar el gobierno, para que a partir de allí convocar a la ciudadanía a que pueda acompañar ese proyecto. También Gabriel, ¿sí? Una cosita nomás que quería comentar, que si bien lo que estamos viendo serían como los tipos puros, digamos, ¿no? Pero cada vez más vemos cómo se mezclan de
de alguna manera los distintos tipos de campaña y, como decías vos recién, en lo político también se implementan estrategias típicas de lo comercial y se van como hibridando, se van mezclando un poco algunas estrategias y muchas veces cuando se hace una campaña de, por ejemplo, de una organización social o de algún órgano del Estado, también se incorporan algunas estrategias de lo comercial y también a la vez, también muchas veces ocurre que una organización, un órgano del Estado, además de tener su propia identidad, también es parte de una gestión de gobierno, entonces también se van entrelazando, ¿no? Podríamos decir que también ahí hay es comunicación política a la vez que es comunicación, si se quiere, comercial, es decir, se van de alguna manera acoplando, ¿no? En mayor o menor medida algunas lógicas y así esto que estamos viendo serían los tipos puros, por decirlo de una manera, pero a tener en cuenta de que en la realidad no se dan quizás siempre así de manera 100% pura, ¿no? Insisto con eso. Sí, y resalto lo que vos decías al comienzo porque es una realidad, ¿no? Muchas de estas cuestiones que nosotros vamos viendo, de hecho, la misma esencia de empezar a pensar la comunicación en las organizaciones va a tener un origen probablemente en el ámbito de lo comercial, ¿no? Esto del análisis de la cultura organizacional, cuando tiene un auge, bueno, cuando dentro del ámbito empresarial las grandes organizaciones, si ustedes ven como las grandes corporaciones que hoy triunfan en el mundo del negocio, que tienen muy bien pensado todo esto, cuando ustedes empiezan a analizar, porque saben que, por ejemplo, no sé, una persona que trabaja en una organización y está relativamente cómoda, hay buenas relaciones entre pares, hay un trabajo en equipo, se siente bien, hay una imagen favorable en la organización, tiene un mayor rendimiento en cuanto a sus tareas. Sin embargo, si es todo lo contrario, el rendimiento de la empresa se ve afectado. Por ende, por esa razón vamos a ver que hay mucho trabajo en el ámbito de lo privado. Nosotros después lo vamos adecuando también y nos parece sumamente importante ponerlo en debate en el ámbito público. Y es lo que está ocurriendo, principalmente en estas nuevas gestiones gubernamentales de los últimos años, donde, bueno, estos temas cobraron relevancia, ¿no? Porque hace mucho tiempo atrás quizás uno hablaba de cultura organizacional o de comunicación interna como una necesidad de diálogo y probablemente no había un reconocimiento, ¿no? Y hoy qué importante es llevar esto de la comunicación, de las campañas de comunicación que nosotros vemos, campañas políticas, campañas comerciales, llevarlas también al ámbito organizacional para poder comunicar una idea, para poder comunicar un proyecto, para poder contar o comunicar o lograr que la comunidad o la sociedad pueda cambiar o hacer algo que nosotros estamos proponiendo. Para ir cerrando con esta cuestión más bien conceptual referida a las campañas, según su duración también es una forma de clasificar a las campañas, ¿no? Porque hay campañas que son de tipo estacionales. ¿Qué quiere decir una campaña estacional? Es que sucede en un momento a consecuencia de algo, ¿no? Probablemente muchas de las campañas contra el COVID-19 tuvimos varios ejemplos y tenemos varias campañas vigentes, pero muchas de ellas probablemente si dentro de un lapso de tiempo, como todos esperamos, ¿no? Esta pandemia no sigue con tantas consecuencias, probablemente esas campañas van a convertirse en estacionales o como por ahí las que ocurren con la gripe o con otras campañas de salud que surgen en el momento donde por ahí estas enfermedades tienen su auge, ¿no? Por una cuestión, por una razón obvia, ¿no? Hay campañas que son permanentes, o sea que están todo el tiempo. Podemos, no sé si me equivoco o no, pero por ahí las campañas de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, no tienen sino que son permanentes. Y bueno, si se te va ocurriendo otro ejemplo, Jorge, te pido que intervenga y que también veo que los estudiantes están comentando y que lo sigan haciendo, ¿no? Lo vamos leyendo a medida que vamos pudiendo acá. Hay campañas que son ocasionales. Después una forma también de clasificarlas es a través de sus alcances geográficos, porque hay campañas locales, hay campañas nacionales y hay campañas que son internacionales, ¿no? Muchas veces vemos las campañas de, no sé, de UNICEF, de Naciones Unidas, ¿no? Que de alguna manera se terminan traduciendo y que están en varios países, porque hablan y toman temáticas que muchas veces no son locales, no son solo nuestras, sino que son problemas que se expanden a varios países del mundo.
Y este último aspecto que tiene que ver con los aspectos demográficos del público objetivo es muy importante y va a ser fundamental a la hora de pensar o de diseñar una campaña de comunicación, ¿no? Como decíamos hoy, no es lo mismo comunicarnos o comunicarle algo a una persona de una franja etaria de 50 años a más que a un adolescente de 19 años, ¿sí? Es totalmente distinto. Los medios de comunicación que cada uno de ellos usa con más habitualmente son totalmente distintos, ¿no? Probablemente hoy no podemos pensar una campaña en redes sociales pensando en los adultos mayores, si bien muchos de ellos están, ¿no es cierto?, en las redes sociales hoy también, pero no la gran mayoría. Sin embargo, ya un público mucho más joven y adolescente sí les va a llegar mucho más por las redes sociales que por otras vías tradicionales. Entonces yo no puedo obviar estos detalles, ¿sí? No puedo obviar estas cuestiones porque si no, ahí ya tengo un punto negativo, ¿sí? Si yo no voy a pensar en qué características tiene el público al que va a estar destinada mi campaña, y la verdad que ya tengo un punto en contra porque probablemente el mensaje no llegue. Además, Gabriel, de los medios por donde circulan, digamos, los mensajes que tienen más posibilidades de llegar a esos públicos objetivos, también lo que decíamos hace un rato de la cuestión discursiva, visual, textual, ¿no? También el código que maneja ese grupo etario o ese sector social también suele ser una variable a tener en cuenta al momento de diseñar las campañas. No es lo mismo dirigirse, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los grupos etarios, a jóvenes que a adultos mayores, ¿no? El discurso va a ser distinto, los estilos visuales van a ser diferentes, las referencias culturales, también todo lo que llamaríamos toda la semiosis, ¿no? Toda la semiótica, es decir, cómo funcionan un montón de símbolos combinados, ¿no? Texto, imagen y demás, para apelar e interpelar a determinados públicos. Bien, y ahora podemos preguntarnos también acá, cómo dar mejor, cómo crear una campaña de comunicación, ¿no? Y por ahí ustedes pueden pensar, y con justa razón, y que estos profesores nos están diciendo que nosotros también vamos a tener que hacer campañas de comunicación si yo estoy estudiando enfermería, ¿no? Y sí, probablemente sí, pero por la misma función comunitaria, social, ciudadana que cada uno de ustedes va a tener. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con crear una campaña de comunicación? Imagínense que yo en un CAPS trato de imaginar situaciones, ¿no? En un CAPS o en un hospital, tengo que generar un aviso a la población, por ejemplo, de cómo va a funcionar la distribución de la atención de los especialistas en ese centro de salud. Que sabemos que es una realidad, ¿no es cierto? Los especialistas tienen días, tienen horarios, hay un sistema de turnos que muchas veces cada uno va adaptando a la realidad de su comunidad, ¿no? Y tengo que comunicar eso. Y ahí, para que esa comunicación sea efectiva, porque muchas veces uno pone el cartelito, se encuentra, ¿no es cierto?, con esto, pego el cartelito en la puerta. Está. Ahora bien, me pregunté si todas las personas de ese barrio o los que frecuentan el CAPS saben leer. Parece una pregunta fuera de contexto, pero también nada es obvio. En el ámbito de la comunicación uno no puede dar por obvio. Otra cosa, ¿cuántos de nosotros leemos habitualmente los carteles, afiches y volantes? Cada vez cada vez estamos leyendo menos texto, ¿no? Esa pauta nos va dando muchas veces cuando repreguntan una serie de cuestiones que sí, ¿no? Bueno, está escrito ahí, ¿por qué no viene? Bueno, porque no está, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que tenemos que preguntarnos. Y si yo utilizo la lógica de la campaña de comunicación para que porque el mensaje ya tengo definido cuál es, me va a permitir llegar probablemente a una mayor cantidad de personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a definir cuáles son los objetivos de mi campaña. Mis objetivos son hacer saber a la comunidad, ¿sí? ¿Qué cosa? La atención de los profesionales, los horarios y días de los profesionales en ese centro de salud y el sistema de turnos. Después tengo que elegir el público objetivo. Bueno, dijimos, el público objetivo va a ser la comunidad que frecuenta o la comunidad donde está emplazado ese CAPS o ese centro de salud.
Pero eso es a grandes rasgos. Ahora yo tengo que entrar a dividir. ¿Hay quienes vienen al CAPS? Y vienen los abuelos, los adultos mayores, vienen los jóvenes. Bueno, por ahí si tengo 3 tipos de poblaciones, si los puedo dividir en 3 grupos, voy a tener que pensar el mensaje a través de 3 estrategias distintas, ¿no? Para un grupo voy a priorizar un tipo de comunicación, para otro grupo voy a reforzar, digo, no me quedo solo con un mensaje, con un medio. Ah, no, pero pusimos en los estados de WhatsApp. Puede ser, sí, puede ser, pero también recuerden que la radio, la FM por ahí se sigue escuchando. Recuerden que también es importante que el cartelito del que hablábamos puede estar también, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de eso, a eso nos referimos cuando hablamos de esto de la lógica de la campaña. Y eso tiene que ver con ese punto donde nos indica que vamos a seleccionar cuáles van a ser los medios de comunicación. Voy a definir un plan de acción. Mi plan de acción voy a decir, bueno, voy a pegar primero el cartelito, después voy a mandar un comunicado a las radios, después voy a mandarle WhatsApp a los referentes del barrio, que yo sé que ellos tienen el contacto de los vecinos y los van a estar reenviando. Voy a diseñar el contenido del mensaje. ¿Qué quiere decir el contenido del mensaje? Ese cartel que yo voy a pegar en la puerta tiene un contenido, que es el día, los horarios. Bueno, yo lo tengo que armar, lo tengo que diseñar, tengo que pensar cómo voy a poner lunes, martes, miércoles a tal. Digo, ese es el diseño de los contenidos, ¿no? Y bueno, pensando ya por ahí en una campaña con algunas características superiores, vamos a pensar en un presupuesto. ¿Cuánto va a costar hacer esa campaña? Muchas veces las campañas de acción social, uno entiende que los medios son colaboran muchas veces, no te cobran el espacio de la pauta como si vos vas a promocionar un local comercial. Pero hay costos. Imprimir una hoja es un costo. El tiempo que el profesional que va a estar trabajando o ustedes mismos, también eso tiene un costo. Por ahí no estamos acostumbrados a cuantificar económicamente la comunicación. Es cierto, a todos nos cuesta, pero no es que yo lo hago aparte de mi trabajo. Yo lo estoy haciendo en ese ámbito y eso debe tener o debe ser el resultado de un análisis, ¿no? Si es algo más grande, si lo que estoy pensando es una campaña con características, bueno, imagínense que en ese barrio, en ese sector, tengo una problemática puntual, ¿no? Ligada a una enfermedad puntual y que, bueno, en ese lugar estoy teniendo muchos casos o muchos ejemplos o muchos pacientes. Entonces, por ahí voy a requerir hacer una campaña mucho más local, pensada con el recorte geográfico de ese espacio donde yo estoy trabajando, ¿no? Y voy a asignar responsables. El médico va a dictar una charla. Bueno, fulano va a ser el cartelito que va a ir a la puerta. Bueno, yo me encargo de mandar los mensajes, ¿no? Estamos distribuyendo entre el mismo equipo distintos roles para poder comunicar a través de una campaña ese mensaje. Y por último, saben que es importante en la comunicación también poder medir los resultados. Que ese es otro aspecto que no se ve mucho en el ámbito de las organizaciones. Comunicamos, pero no medimos si esa comunicación fue efectiva. Y ¿saben qué pasa? Muchas veces nos pasamos mucho tiempo repitiendo los mismos errores por no analizar a ver si es efectivo o no es efectivo. ¿Cómo yo voy a saber si mi campaña en la que yo avisé sobre el cronograma de los profesionales fue efectiva? A ver, ¿cómo podría yo saber si funcionó mi diseño, si el contenido fue acorde? ¿Cuál va a ser mi instrumento de medición? No estoy pensando en algo científico ni en una investigación muy grande. ¿Cómo puedo yo testear? ¿Sí? ¿Tenés alguna pista, Jorge, como para darle a los estudiantes cómo uno puede testear si el mensaje llega? Bueno, también muchas veces las organizaciones reciben un cierto feedback, ¿no? De su audiencia, de su público objetivo, y a veces ese feedback es directo, es en el cara a cara, y justamente pensaba, ¿no? Lo que decías, Gabriel, hace un rato, pero ¿por qué estos profesores nos están enseñando cómo crear una campaña de comunicación? Porque van a ser parte de esa campaña, no van a ser una cuestión externa, ¿no? Sino que van a ser partícipes importantes de lo que es una campaña, y es bueno que también tengan conciencia y sepan todo lo que se despliega, ¿no? De que hay una planificación, de que hay estrategias, de que está articulado, de que hay un presupuesto, de que hay un esfuerzo explícito, deliberado, con algún objetivo en particular que hace a los objetivos de la organización a la que pertenecemos, y muchas veces por el lugar donde están de comunicación directa
con quienes son destinatarios y destinatarias de la campaña, pueden aportar información muy valiosa también en este feedback del que hablamos, ¿no? Sobre esa audiencia que se acerca en el día a día, las características. Ahí veían en el chat que decían, sí, es verdad, muchas veces no hay personas que se acercan, no saben leer, o muchas personas sordas necesitan también esa mediación especial de alguna manera, ¿no? Con lengua de señas, por ejemplo. Es decir, el aporte que pueden hacer desde el lugar en el que están a una campaña es muy grande, muy Sí, importante. el feedback, ¿no? Es esto, digo, si yo estoy promocionando, ¿no? Promocionando, difundiendo el horario, pero las personas siguen viniendo en otro horario, no en el que yo estoy, y evidentemente el mensaje no está, ese es mi instrumento de medición. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Nos enojamos con las personas, decimos, pero usted no leyó, pero usted no escuchó, y por ahí a 10 ya le dijimos lo mismo, y eso a mí me tiene que indicar algo. Eso es un indicio de que mi mensaje o no está llegando, o se está recibiendo mal, o está mal formulado, o algo pasa. Entonces, en la comunicación nosotros tenemos que ser muy autocríticos, pero tenemos que tener la capacidad, porque muchas veces no hay esta cuestión de evaluarnos y de autoevaluarnos, ¿no? Uno tiene que pensar y repensar, y si es así, cambio la estrategia. ¿Tá? No puede ser la culpa no es que puedo culpar a los 100 vecinos, no, por ahí el mensaje que yo estoy enviando no es un mensaje claro o efectivo para esta situación. Entonces también a eso vamos al final con esto de la medición de los resultados. Entonces, toda esta cuestión teórica y conceptual, que la idea no es que ustedes se las memoricen, pero la idea es que esto que ocurrió cuando hablábamos de la cultura organizacional, ¿no? Que tiene todo un marco de referencia conceptual y demás, pero que después, ¿dónde derivó? En las reflexiones que hicieron ustedes. Y eso es importante. Y esto tiene que ser lo mismo. Esto tiene que llevarnos a nosotros a cambiar algo, o por lo menos a ingresar a trabajar en una organización, porque estamos en un proceso de cambio, estamos planteándonos un nuevo paradigma en la administración pública, ¿no? Y en eso nosotros, ustedes van a ser protagonistas, y con estas herramientas y con todas las que van recibiendo en este proceso de formación, no solo para aprobar una materia, para protagonizar el cambio ese del que tanto hablamos, del que nosotros mismos cuestionamos, del que nosotros mismos criticamos, ¿no? Eso es en definitiva el punto hacia donde vamos. Así que, bueno, yo no sé, Jorge, si quedan ahí alguna cuestión en el chat que hayan escrito los estudiantes para compartir. Sí, veo aportes de distintos tipos de campañas que han identificado, ¿no? Que se ve claramente que son campañas que están vigentes, algunas desde hace más tiempo, ¿no? Que otras. Por ejemplo, podríamos decir las campañas clásicas en contra de las adicciones, de los consumos problemáticos. Creo que son campañas, como decías vos anteriormente, Gabriel, más bien constantes, ¿no? Y otras que son más particulares, que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con por supuesto, la pandemia, el COVID, ¿no? Y otras que quizás también se derivan de políticas públicas que a su vez, que son relativamente permanentes y que a su vez se derivan de leyes, ¿no? Por ejemplo, hablaban ahí de la ESI, de la educación sexual integral. Hay programas, ¿no? En ese sentido, que son esfuerzos interministeriales y que también articula el gobierno nacional con el gobierno provincial, con el sistema educativo, es decir, campañas que son parte de todo un entramado mucho más complejo de políticas públicas, ¿no? Que eso también es muy interesante que lo hayan traído. Y la diversidad de temas también, porque, por ejemplo, no sé, hablaba reciclaje y reutilización de descartables, por ejemplo, ¿no? A simple vista uno dice, bueno, pero nosotros lo que le pedíamos era que en lo posible sea relacionado al ámbito de la salud, pero por supuesto que también esto, mejorar las condiciones del medio ambiente, también derivan en cuestiones ligadas a la prevención de la salud de la ciudadanía. Entonces, directa o indirectamente, hacer ese puente también me parece fabuloso, ¿no? Interesante esa diversidad de temas para el análisis de la campaña de comunicación. Así que bueno, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado en este tercer módulo, y les vamos a
a explicar básicamente cómo vamos a continuar para finalizar este módulo en la próxima semana.